Pero bueno, volvamos a Foucault justamente para entender de qué habla o qué es lo importante que este autor dice. Foucault lo que hace es plantearse o preguntarse cómo funcionan los grandes espacios de encierro, es decir, las instituciones más emblemáticas de la modernidad. Instituciones como cuáles, bueno, como las fábricas, ¿sí? Las escuelas, nuestra escuela, que hoy no está, pero está funcionando igual, las cárceles, como nombramos antes, los hospitales e incluso hasta las familias son instituciones emblemáticas de la modernidad. ¿Por qué se va a preguntar por estas instituciones? Porque en esa época, y como ya hemos hablado anteriormente, se caracterizaba la modernidad por el progreso social, la idea de un futuro mejor. Y claramente las instituciones servían a moldear a los sujetos, o por lo menos a conseguir que los sujetos actúen de acuerdo a un orden preestablecido que permitía o permitiría alcanzar ese progreso social tan deseado. ¿Sí? Lo que hacían estas instituciones era justamente moldear al sujeto o obtener que acomode su conducta a la conducta deseada. El orden implica siempre acatar ciertas reglas, y si no se obedecen las reglas, ¿sabemos qué pasa? Sí, hay tabla. Bueno, no es que hay tabla, como diríamos en Los Simpsons, pero se considera que un individuo que no acata las órdenes es un desviado o un transgresor de la sociedad, y se lo castigaba. ¿Cómo se lo castigaba? Iban a parar justamente, o todavía van, a las cárceles. O en caso de que su conducta tenga que ver con un desvío social, van a los manicomios o los llamados desbloqueos. Entonces, para evitar llegar al castigo, se los disciplinaba. Y para ello había que tratar de homogenizarnos. ¿Qué es homogenizarnos? Es tratar de hacernos a todos más o menos no, iguales, en tanto que actuemos según lo esperado, ¿sí? Es decir, que nuestras prácticas heterogéneas, distintas, se vuelvan más o menos parecidas, ¿sí? Y eso va a permitir hablar de la idea del cuerpo domesticado o el cuerpo dócil. Si no, miren a todos cómo funcionamos en la escuela, ¿sí? En las aulas. Cómo respondemos al orden, cómo formamos antes de entrar, cómo levantamos la mano para hacer una pregunta, ¿sí? Justamente todas esas son formas para eliminar las diferencias. Estos dispositivos de control y estos espacios crean lugares de encierros que funcionan como una especie de panóptico. El panóptico es un control que se ejerce desde un lugar que ese lugar se caracteriza por ser omnipresente, ¿sí? Es decir, que todo lo ve, todo lo escucha, ¿sí? Y todo se da cuenta. Es como si esa omnipresencia fuera desde un lugar que es invisible, donde nosotros no percibimos que nos están observando. Pensemos en estas famosas torres que tienen las cárceles, ¿sí? Donde controles de vigilancia desde arriba que pueden ver todo lo que sucede en el patio, o pensemos en nuestra escuela, que es vieja y es de la época más tradicional de la modernidad, donde el patio está en el medio, las aulas están alrededor y desde arriba, incluso desde la dirección, se puede observar todo lo que pasa. Este panóptico es una especie de ojo que todo lo mira, una especie de gran hermano, sí, gran hermano, un término que viene en realidad de un libro muy importante que es 1984 y que trata justamente de estas formas de control, de estas formas de domesticar la conducta. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver que si bien Foucault señala estas cuestiones que tienen que ver con la modernidad, va a aparecer otro pensador que continúa con la idea de Foucault, que es Deleuze, y que va a decir que si bien tiene razón Foucault en todo lo que dice, la modernidad, el problema que está teniendo es que entra en crisis. Y si la modernidad empieza a entrar en crisis, por ende también las instituciones más tradicionales. Entonces Deleuze se va a preguntar, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿No hay control? ¿Desaparece? No. Lamento decir que no, el control no desaparece, sino que se transforma. Ya no hace falta estar ahí controlándolo todo como si fuéramos un vigilante, sino que alcanza con orientar las prácticas o el comportamiento de los sujetos. Es decir, no necesitamos, en términos laborales, fichar antes de entrar a un trabajo o a la hora de salir, sino que nosotros mismos podemos hacer ese control, ¿sí? Para conseguir eso, ¿qué tienen que hacer estos grandes dispositivos? Dar libertad. Cuando hablamos de libertad nos referimos, por ejemplo, al home office, ¿sí? A la posibilidad de manejar nuestros horarios, a la autocapacitación que tenemos que generar para estar siempre en lo último o con los últimos conocimientos. Pero ¿qué pasa?
Todo empleado sabe que si no realiza su trabajo en el tiempo y la forma esperada, hay alguien que va a estar dispuesto a hacer ese trabajo, no solo en ese tiempo y de esa forma esperada, sino por menos cantidad de dinero. Entonces, esa supuesta libertad de tiempo abierto resulta en realidad un elemento de control mucho más fuerte o mucho más incisivo que el encierro en sí mismo, ¿sí? Nuestro tiempo, digamos, está a disposición de la empresa en este caso. Pero nosotros no necesitamos que esa empresa nos esté controlando constantemente o nos encierre en una fábrica en un horario determinado, sino que lo hace a través de distintos dispositivos que implican una comunicación constante, continua e instantánea. ¿Y cómo hacemos? Bueno, nosotros internalizamos ese control, nos volvemos autovigilantes de nosotros mismos, ¿sí? Sabemos que estas empresas, o sabemos que estos grandes circuitos de poder nos pueden encontrar donde quieran y cuando quieran, a través de los celulares, ¿sí? Nos mandan un mail a cualquier hora, nos llaman a cualquier hora. Nosotros nos volvemos sujetos que estamos siempre ubicables, ¿sí? Caminamos libres, pero en realidad podemos estar siempre encontrables, por así decirlo, por un GPS, por una cámara de seguridad que nos filmó cuando pasamos por un lugar. Digamos que esta idea de desaparición o anonimato que permitían otras instituciones, cuando estábamos por fuera de ellas, ya no las podemos tener. Ahora, el panóptico es un panóptico digital. Está justamente atado a las nuevas tecnologías que garantizan un control por medio del mercado y por medio de la información. El mercado como un espacio o un lugar que genera que el individuo actúe según cuestiones basadas en el deseo, ¿sí? Apuntan nuestras necesidades y todo el tiempo nos están, por así decirlo, induciendo a desear cosas y a conseguir esas cosas, consumirlas, ¿sí? Y por otro lado dijimos la información que está disponible en Internet, en el cual estamos constantemente, hacemos uso y abuso de esa información y encima la reproducimos y siempre